para ir avanzando normal. Bueno, buen día. Vamos a ver hoy el tema de lesiones apicales. Son las lesiones que van presentando y son prácticamente las más comunes que nosotros tenemos en este tipo de alteraciones, ¿no? La primera va a ser generalmente la caries. La segunda va a ser el efecto de la caries, que son, como observan en la pantalla, las lesiones periapicales. Si observamos nosotros, son lesiones periapicales que pueden darse cuando uno hace el conducto y está esperando que cicatrice o cuando todavía no se realiza el tratamiento del conducto. Pero como ven, puede darse a nivel de dientes unirradiculares o multi, ¿no? La lesión periapical. Entonces vamos a comenzar a hablar de esta parte. Hay muchos casos que no sé por qué motivo hacen un tratamiento y se olvidan de hacer el tratamiento endodóntico, que es el principal para que se dé una lesión periapical. Para una lesión periapical generalmente tenemos dos opciones. Una opción es hacer la endodoncia, dependiendo del caso y la valoración de la imagen. Y la segunda opción, también dependiendo del caso, también no deja de ser un tratamiento, es la exodoncia. Entonces tenemos dos alternativas. Pero si no hacemos nosotros el tratamiento endodóntico, la exodoncia de la pieza, como ven en estos casos, entonces la lesión periapical va a persistir. Y una lesión periapical no va a mantenerse en un estado inicial como es este. Una lesión periapical va a ir aumentando, va a ser ya un quiste, puede producir una irritación del tejido óseo periférico, donde va a haber una osteitis, puede crecer un poco más y complicar más y podemos llegar inclusive hasta una osteomielitis en estos casos. Entonces es una patología que tenemos que verla con cuidado. Y el detalle principal en esta patología es que solo podemos verla radiográficamente, no podemos verla al ojo clínico, dado mucho el absceso que puede dar, pero el avance, la evolución, el daño que va a producir a nivel clínico, solo podemos observarlo radiográficamente o imagenológicamente con otro tipo de técnicas. Generalmente la lesión periapical puede verse esquemáticamente en estos tres tipos de imágenes. Puede darse una lesión sencillamente radiolúcida con bordes no bien definidos, eso vamos a llamar abscesos imagenológicamente. Puede ser una imagen radiolúcida, bien delimitada, con sus bordes claros, o sea, sabemos de dónde a dónde va a ser la lesión, la delimitamos, pero sin una línea densa de tejido óseo, entonces va a ser granuloma. Cuando la misma lesión, independiente del tamaño, la veamos bien delimitada, pero por un tejido óseo corticalizado, sea una lesión radiolúcida delimitada por una línea densa, radiopaca de tejido óseo, ya vamos a hablar de un quiste. Si del quiste vence esta barrera, porque la línea de corticalización es una barrera, ya vamos a llamar en muchos casos osteomielitis, o sea, la osteitis que va a dar. Ahora, el comportamiento va a estar en relación muchas veces a la edad del paciente. Si el paciente es joven, puede contener mucho tiempo la lesión. Si el paciente es adulto, algunas veces no, porque también está correlacionado con la salud sistémica del paciente. Si tiene bajas defensas, si tiene buena alimentación, está en relación a esos aspectos, ¿ya? Podemos ver múltiples lesiones periapicales en diferentes estadios, desde estadios iniciales a estadios mucho más avanzados. Pero ¿cómo podemos observar? Con la imagen radiográfica. No podemos observar esto de otra manera. También va a depender mucho la toma. Generalmente, la toma tiene que ser donde la estructura o la pieza dental que da la lesión tiene que estar al medio de la película. Pero en muchos casos, como ven aquí, está a un lado. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente nos refiere que, digamos, en este caso, la pieza que molesta, que duele, afirma que es esta.
y no en tanto es la pieza vecina. Entonces, por eso algunas veces sale a un lado. Nosotros cuando tomemos la imagen, tiene que estar la pieza de origen de la patología generalmente al centro de la película. Ahora, para que entendamos bien la imagen, ¿por qué sale radiográficamente una imagen radiolúcida? Tomando una tomografía de la región de la lesión periapical, vamos a observar que es una imagen radiolúcida en el ápice. ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida de tejido óseo. Si nosotros reconstruimos con la tomografía, como estamos observando, es una tomografía de la facultad, ven que a nivel del ápice de la pieza hay un secuestro óseo. De la pieza vecina igual, hay un secuestro óseo, lo cual al tener este tipo de alteración, donde se hay en palabras sencillas, la pérdida del tejido óseo, vamos a ver un vacío, como estamos viendo este espacio de aquí. El vacío es por ausencia de tejido óseo, por la degradación del tejido óseo debido a la contaminación de una lesión periapical. Entonces nosotros vamos a observar ese tipo de patología. Generalmente nosotros lo que vemos es esta lesión post causada la caries. Nosotros sabemos que la caries va a ir siendo un efecto de la destrucción debido a la desmineralización que va a ir avanzando desde el esmalte, la dentina, va a contaminar la pulpa y al contaminar la pulpa, lamentablemente, si no se hace un diagnóstico a tiempo, vamos a tener nosotros lesiones periapicales, ¿no? Las lesiones periapicales que podemos definir nosotros va a ser una vez que no es tratado la cámara, vamos a ver lesiones periapicales a nivel, como dice, del ápice. Y estas lesiones van a ir creciendo y evolucionando cada vez más. En caso que no sean tratadas, obviamente. Muchas veces vemos los pacientes que vienen así con múltiples lesiones, tratamientos de conductos. Entonces, en estos casos nosotros observamos la imagen y para eso nosotros tomamos decisiones en base a lo que observamos. No nos sirve solo la parte clínica, ¿no? En la parte clínica estamos observando restos. En la parte imagenológica estamos observando la lesión en sí interna. Observamos, vemos para hacer un tratamiento adecuado, ¿correcto? Post el tratamiento, volvemos a tomar una radiografía de control y observamos todos los lugares de la lesión, cómo ha cicatrizado el tejido óseo, todo eso. Y bueno, vamos haciendo un seguimiento del paciente. Porque muchas veces cuando hacen tratamientos endodónticos, como ustedes observan, el paciente ya vino con tratamientos endodónticos. Muchas veces suele dar nuevamente una recidiva de esta lesión. Si recordamos, el nombre de lesión periapical se da porque es una lesión que generalmente está alrededor del ápice. Normalmente tenemos que observarlo así. Pero hay casos donde nosotros observamos de esta manera. Una lesión periapical lateral, ya sea hacia mesial o puede ser hacia distal. ¿Cuándo da este tipo de lesión? Cuando tenemos un conducto colateral, un conducto accesorio. No solo hay el conducto principal, como nosotros pensamos muchas veces, hay un conducto principal y ahí nos da la lesión periapical. No, muchas veces, además del conducto principal, tenemos un colateral que nos da este tipo de lesión periapical. Una imagen radiolúcida que observamos ya sea mesial o distal. En este caso, nosotros ya tenemos que tomar en consideración que hay un conducto colateral o un conducto accesorio. Entonces, como hemos visto en este caso, la pieza en cuestión, hemos decidido por el tipo de lesión hacer la exodoncia, porque es apoyo de puente, hemos retratado el conducto, pero no sería la lesión periapical,
Y en estos casos, entonces, hemos visto nosotros pertinente hacer la exodoncia. Pero aquí cabe resaltar en este caso que el tipo de lesión no se observa muchas veces en la panorámica por la distorsión y requerimos de una radiografía periapical. En todo este tipo de lesiones periapicales, como dice su nombre, requerimos mejor una imagen o una radiografía periapical porque nos da un tamaño real, nos da una imagen más concreta que nos permita hacer la descripción, la interpretación y por ende el diagnóstico imagenológico, que no olvidemos, siempre es un diagnóstico complementario. ¿Ya? Entonces vemos la lesión ahí, en este caso era un granuloma, ya estaba completamente delimitado. Por el tiempo de evolución, si ustedes observan a este nivel, hay una línea de corticalización. Toda esta línea es una línea de corticalización. Significa que ella estaba avanzando a una siguiente etapa. Del granuloma, que estaba delimitado, estaba pasando ya a un quiste periapical. Como observamos, le tomamos otra serie de radiografías al paciente para ir observando que lamentablemente hay piezas con las lesiones periapicales. Entonces hemos ido tomando decisiones para hacer en algunos casos la exodoncia, en otros casos retratamiento de conductos. Ahora vamos a observar en muchos casos diferentes estadios de la lesión periapical. Pueden haber lesiones un poco más grandes, pueden haber lesiones un poco más pequeñas y otras lesiones sumamente grandes. Si ven esta lesión grande y observamos claramente por este nivel, estamos observando que va a tener líneas de corticalización. En este caso, esta lesión ya viene a ser una parte de una evolución de una lesión periapical a un quiste periapical por el tamaño y las dimensiones, y la corticalización que está neoformándose de tejido óseo. En etapas iniciales normalmente vemos así, solo una sombra radiolúcida. Si ustedes observan, no hay una línea de corticalización, ¿no? Es sencillamente una lesión radiolúcida. ¿Por qué? Porque la cámara pulpar o la pulpa del diente propiamente dicha ya está muerta. Puede tener una gangrena, una necrosis de este tipo de lesión. En estos casos nosotros observamos diferentes tipos de lesiones. Aquí vemos una etapa inicial porque todavía observamos el trabeculado. Sabemos que la etiología en este caso va a ser la parte de la caries. La caries ha contaminado y nos está dando una lesión periapical. Entonces nosotros observamos este tipo de alteraciones con diferentes dimensiones y diferentes etapas de avance, ¿correcto? El concepto general de la lesión periapical son lesiones inflamatorias o infecciosas que van a alterar el tejido que va a circundar la parte del ápice del diente o la periferia del diente. Van a tener diferentes comportamientos. En algunos casos pueden haber de esta manera labrar un conducto, lo cual vamos a llamar fístula. Una fístula y drenar. Normalmente se ve como un granito del rostro, pero lo vemos ahí. Y muchas veces en estos casos nosotros observamos que drena por esa parte. El paciente también refiere que lo aprieta, en esos términos, drena y para la molestia, ¿no? Entonces eso ya nos indica también que es crónico. Algún momento se va a cerrar este conducto. Y al cerrarse el conducto, ya va a cambiar de comportamiento. Puede quedar así la lesión y ya no drenar a este espacio, ya no va a salir a este espacio vestibular. Puede drenar y venir a tejidos blandos y en tejidos blandos difundirse. Y ahí va a causar lo que llamamos nosotros el aumento de volumen, lo que va a ser en este caso un flemón. Entonces, ahí estamos viendo el esquema
va a drenar a tejidos blandos y se va a dar el flema. Ahora, en la parte genológica, cuando nosotros observamos la descripción que hacemos, nosotros vamos a hablar que el tamaño va a ser variable. Antes teníamos un referente y decíamos que de tal a tal tamaño es un quiste y de tal a tal tamaño es una lesión o un proceso periapical. Actualmente se descartó, por eso colocamos el tamaño variable. La localización va a ser generalmente en el ápice del diente o en alguna región de la parte radicular, ya sea uni o multi. ¿Ya? La forma va a ser una imagen, como observan ahí, radiolúcida, con bordes muchas veces irregulares, no bien definidos o difusos, como dice ahí, y algunas veces va a estar redondeado, ovalado, dependiendo el tipo de lesión que sea, generalmente tiene una forma semejante a un círculo. Algunas veces es ovalado, especialmente cuando es mesial o distal. Ahí hablamos de conductos accesorios, ¿no? Y con el tiempo va a producir la reabsorción tanto del ápice como está produciendo la reabsorción del tejido óseo periférico. Algunas veces, si el paciente es joven y tiene buenas defensas, puede formarse este tipo de tejido. Un tejido óseo que vamos a observar ahí, un tejido óseo más denso, ¿no? Entonces a esto vamos a llamar tejido óseo esclerótico. Es como una dentina de defensa, dentina terciaria o dentina esclerótica. Si el paciente es joven, puede darse este tipo de alteración. Si observamos, hay dos tipos de lesiones. En esta es una lesión netamente periapical, que está comprometiendo inclusive la pieza vecina. En este caso vemos la etiología que viene a ser la caries. Estamos observando a nivel periapical una densidad de tejido óseo mayor. Se observan aquí. Vamos a marcar exactamente ahí. Hay un tejido óseo más denso, ¿no? Es un tejido óseo muchas veces es esclerótico que se da cuando el paciente es joven. ¿Cómo sé que el paciente es joven? Si ustedes observan, su tercer molar está por brotar. Entonces nos está indicando evidentemente que es un paciente joven. ¿Qué factores pueden producir una lesión eficaz? Pueden producir traumatismos, obturaciones altas, lo que vamos a llamar, va a dar el nombre de trauma de oclusión, movimientos ortodónticos con las fuerzas no controladas y cuando son las piezas apoyo de prótesis. Por eso muchas veces les recomienda cuando hacen prótesis que se haga un tratamiento endodóntico. Algunas veces va a activar una lesión periapical los productos químicos que usamos nosotros. En este caso, el hipoclorito puede ser, si lo usamos constantemente, va a irritar. En una pieza que era sintomática va a comenzar a presentar dolor. Y lo principal en la parte biológica va a ser la caries. Ahora, ¿cómo hacemos un diagnóstico diferencial de qué estructuras? Primero vamos a hacer de estructuras anatómicas, después vamos a ver de otras alteraciones que pueden haber. El primer aspecto que tiene una relevancia considerable es el agujero mentoniano. Muchas veces pueden confundir con una lesión periapical, especialmente dependiendo de la ubicación que tenga. Pero para eso estamos nosotros, que hemos hablado desde un comienzo. Hay que observar toda la radiografía, hacer una descripción de toda la imagen, donde nosotros descartemos que también sea correlativo con una lesión periapical. Si vemos las piezas sanas, vemos el ligamento periodontal normal que no esté ensanchado, entonces hay que diferenciar de una lesión periapical porque muchas veces llegan a ser un conducto endodóntico sin tener la necesidad de hacerlo. Entonces hay que ver una diferencia con el agujero mentoniano en la región premolar. ¿No? Hay que ver diferencias con otra estructura, el agujero nasopalatino. Ahí tenemos el nasopalatino.
Es la desembocadura del naso palatino que generalmente está más notorio en pacientes jóvenes que en pacientes adultos, ¿no? Hay que ver esa diferencia porque es una imagen muy similar a una lesión periapical, ¿no? Tenemos que observar y describir, por ejemplo, en este caso estamos viendo que la etiología es una caries, ha contaminado la parte de la pulpa y por ende nos está dando una lesión periapical donde puede ser compatible con un conducto colateral, en este caso, ¿no? El agujero palatino. Hemos visto el agujero mentoniano, desembocadura del conducto dentario mentoniano, agujero palatino, seno maxilar. Vemos un seno maxilar bastante grande con su línea de corticalización. Esto es línea de corticalización, son líneas de alta densidad. Y aquí vemos nosotros el proceso periapical propiamente dicho, ¿no? Entonces, hay que observar, no vamos a decir que hay una lesión periapical a nivel de los premolares y del canino, puesto que es un reparo anatómico y observar cómo será en este caso, por ejemplo, el canino es una pieza sana, sin ensanchamiento del ligamento, ausente de restauraciones y posiblemente por lo que se observa no hay un traumatismo. Entonces no voy a calificar esto como una super lesión periapical, si hablamos con una palabra fuera un poco de la terminología, no lo es, sino es una lesión periapical, no es una lesión periapical, es un reparo anatómico. Si recuerdan, el seno maxilar puede ser de 3 tamaños, grande, mediano, pequeño. Grande llega al canino, mediano llega hasta los premolares y pequeño se queda solo en los molares. Entonces hay que tomar esa consideración. Otro factor que hay que diferenciar de la lesión periapical también son las etapas de apicoformación. Una pieza joven en proceso de apicoformación, no vamos a confundir este detalle del ensanchamiento periapical con una lesión periapical, ¿no? En pacientes jóvenes siempre vamos a observar una etapa de apicoformación. Entonces hay que diferenciar una lesión periapical. También vamos a tomar en consideración para entrar a este campo que no nos vamos a tener como referencia principal la panorámica. Sí, nos va a dar una pauta, pero no nos va a dar una imagen exacta de la lesión que puede tener, como es en este caso, aparentemente. En este sector, aquí puede haber una lesión, aquí puede haber una lesión, pero no tenemos claro. Otro aspecto va a ser diferenciar algunas patologías. Si observamos aquí, estamos observando una lesión. Descriptivamente hablamos que es una zona radiolúcida, más o menos delimitada. Y si ustedes observan, es un caso que llegó a la facultad, donde al ver esta lesión interpretaron, vean aquí el canino y vean el fresado, interpretaron que es una lesión periapical. En este caso no era una lesión periapical. En este caso lo que estábamos viendo era un ameloblastoma, porque si observamos a este nivel había reabsorción del ápice de los dientes. En el momento que vean patologías van a ver el comportamiento de las patologías. En este caso, no va a ser una lesión periapical, por eso hay que ver, diferenciar bien la imagen y el comportamiento. Estaba causando reabsorción, a este nivel más o menos ya se estaba perdiendo el límite, entonces ya no estamos viendo el límite, es una imagen patológica. El doctor o doctora que comenzó a tratar, si ustedes ven, se nota claramente el fresado en toda la región, hizo el fresado, entró para hacer una endodoncia, pero al ver el dolor, el aumento de volumen externo en la parte ósea, se por lo menos mandó a que le tomen una panorámica. De ahí vimos el tamaño de la lesión, en este caso
No era para hacer este tipo de tratamiento, no era un tratamiento quirúrgico con un margen de seguridad. Por eso hay que ver bien y describir ese tipo de lesión. Una lesión periapical generalmente vamos a observar con secuestro óseo, evidentemente, como estamos observando ahí, pero no con las dimensiones que tenía esta lesión. ¿Ya? Hay imágenes falsas donde hay tejido óseo sencillamente encapsulado, que son defectos de nacimiento. También otro factor, ni siempre va a drenar hacia afuera. Puede drenar hacia adentro. Es un corte sagital. No está observando la pieza en maxilar superior, una pieza anterior, donde en vez de drenar para la parte vestibular, está drenando para el paladar. Entonces, paladar duro, y aquí vemos paladar blando, y esto es la lengua, ¿no? Entonces, estamos haciendo un corte sagital, donde estamos observando que está drenando hacia el paladar, haya absorbido el tejido óseo, no hay tejido óseo como ustedes observan. Entonces son factores que ni siempre siguen la conducta, ¿no? Que va a drenar hacia afuera, puede drenar en otra dirección y vaya a absorber para ese tejido óseo. Como observamos, normalmente una lesión tiene que dar de este tipo, una lesión netamente periapical que va a estar alrededor del ápice. Pero muchas veces, pese a haber tratado, nos puede dar una lesión lateral, como están observando aquí. Normalmente esto se da por un conducto colateral o accesorio. En este caso nos va a dar este tipo de imagen. Aquí vemos, y si se preguntan, ¿es o no es? Esta no es una lesión periapical, era una lesión periapical que ya está en etapa de cicatrización, por eso se ve la neoformación o la precipitación de tejido trabeculado. En este caso no hay, pero presumimos que hay un conducto colateral. Siempre que vemos una imagen radiolúcida, ya sea mesial o distal, es una lesión periapical por un conducto colateral. Ahí lo que se requiere generalmente es una técnica de desplazamiento de cono o la llamada la técnica de Clark, ¿no? Dependiendo de la situación, nosotros requerimos esa técnica para ver conductos colaterales. Muy bien. Cuando nosotros ya vemos que hay una lesión periapical, como estamos observando aquí, van a ver que va a haber un secuestro óseo. O sea, este trabeculado que tenemos aquí se pierde y es secuestrado por la lesión periapical que tiene, que viene y se va a difundir a este nivel. Entonces va a haber un secuestro de tejido óseo. Puede ser que ceda con el conducto, puede ser que no. Si ven, es un tejido granulado, es como una bolsa. Ahora, diagnóstico diferencial de elementos patológicos. Normalmente hay que ver de esto, que más bien no es muy común, es la displasia cementaria periapical. De este lado es una lesión periapical. Lesión periapical. De este lado nosotros vemos una displasia, que generalmente va acompañado de la displasia de obliteración parcial y llega en unos casos a ser total del conducto. Si ven aquí es un conducto amplio, este es un conducto estrecho que va obliterándose especialmente en la cámara pulpar. Llamamos displasia cementaria que va a repercutir en el ápice. Entonces, en dientes también tratados endodónticamente. Podemos ver aquí la pieza que está siendo tratada endodónticamente. Se hizo el tratamiento endodóntico, se hizo la pisectomía de la pieza. Notan, hay un corte muy notorio en la pieza y es una etapa de cicatrización. No podemos decir que persiste la lesión periapical, tomando en consideración que post la lesión periapical todavía va a haber una cavidad de tejido óseo. Entonces es una etapa de cicatrización. Normalmente se rellena en 3 meses, entonces hay que esperar ese tiempo prudente para que ya no tengamos una imagen radiolúcida, sino una imagen radiopaca
observando la neoformación de trabecular. Aquí vamos a ver un gráfico donde generalmente observamos una apicectomía para que comprendamos un poco mejor lo que queda como resultado de esto, una cavidad, ¿no? Una cavidad que estaba siendo ocupada, como ven en este caso, por la lesión periapical. Hacemos la incisión de Parch o incisión de Newman por la obturación del conducto o sobreobturación. Entonces, ahí lo que nos tiene que hacer la parte quirúrgica es hacer, sería lindo si se ve así como en el gráfico, la fenestración, pero muchas veces no es necesario porque ya hay una cavidad por la lesión, pero se hace la fenestración de tal manera que entramos a la cavidad y observamos claramente, en teoría, el ápice. Entonces, como ven, se observa el ápice y hay un tejido de granulación que tenemos que retirar cuando hacemos el momento de la apicectomía. Como ven, están retirando tejido de granulación y ahí queda el ápice. No, apicectomía significa cortar el ápice. Cortamos el ápice en ese momento, es un acto quirúrgico y ahí tenemos que esperar que se suturamos, lavamos todo eso, hacemos la obturación, pero este espacio no va a quedar vacío, se va a rellenar de tejido óseo, pero no va a rellenarse rápidamente, nos va a tomar un tiempo biológico que va a depender del organismo. El tiempo biológico es más o menos de unos 3 meses. Ideal sería sacar una radiografía de control post la apicectomía a los 3 meses para ver la neoformación de tejido óseo. En la parte clínica ya realizamos de esta manera, obviamente no se ve con el gráfico con tanto detalle, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Es la incisión, raspaje, el curetaje, eliminamos, cortamos y la sutura correspondiente, ¿no? Entonces son aspectos que tomamos así en consideración. Según Fis, en el libro de endodoncia, vamos a tener este diagrama o este esquema para ver la lesión que se va a presentar por una repercusión de la pulpa, para dar una lesión periapical. Si observamos la parte que dice A, vamos a observar que es la zona de infección. La parte que dice B es la zona de contaminación. La C va a ser la zona de irritación. Y la D, tomamos en consideración, va a ser la zona de estimulación, o sea tejido óseo esclerótico. Y en la parte externa vamos a ver el hueso alveolar, ¿correcto? Entonces, estas partes observamos radiográficamente, sí, vamos a observar la zona de infección, de contaminación, va a haber una zona de irritación que es la C, y vamos a ver radiográficamente una zona de estimulación que muchas veces va a acabar con una zona de tejido corticalizado. Para ver la formación de una lesión periapical hay que ver generalmente cuál es la etiología. No solo afirmamos es una lesión, pero hay que saber la etiología para poderla tratar en su momento que hacemos el diagnóstico, tanto clínico como complementario, en este caso el imagenológico. De acuerdo a la etiología, hacemos el tratamiento, ¿no? Hay que ver cómo está dañado el diente para hacer la valoración correspondiente. Generalmente una pulpitis va a llegar a un granuloma periapical que puede evolucionar hacia un quiste o a un absceso. El absceso puede ser agudo en una etapa con dolor y no se ve radiográficamente, o puede ser crónico, donde es asintomático, sin dolor. En el agudo no observamos en la parte radiográfica, en el crónico sí observamos en la imagen. Ahora, cuando observemos, vamos a ver más o menos de acuerdo a este esquema. Un absceso, un granuloma, un quiste. Y también recordar otra vez que cuando vemos una imagen radiolúcida unilateral, como están viendo ustedes en este esquema, es porque hay un conducto colateral. Aquí estamos observando claramente
el conducto colateral. Entonces nos va a dar una imagen radiolúcida de cielo distal, ¿no? En este caso habría que diferenciar de esta estructura que es el conducto nasopalatino. Entonces hay que ver ciertas características. Algunos casos ya no es la imagen radiolúcida por etiología de una lesión periápica, sino puede ser como en este caso un quiste nasopalatino. Normalmente aquí vemos una restauración grande y próxima a la pulpa, lo cual ha podido desencadenar este tipo de lesión periapical. No observamos también una lesión periapical típica. Y así vamos a comenzar a describir este tipo de lesiones. Clínicamente, nosotros muchas veces observamos lo que llamamos ahí la fístula. Cuando está en etapa de fístula, normalmente nosotros no vemos radiográficamente, porque es un proceso agudo. Por eso les repito, siempre pidan una imagen periapical. En este caso, la lesión la vemos aquí aparentemente y parece una lesión bastante grande y lo que sobresale también se ve bastante notorio, ¿no? Una sobreobturación. Pedimos una periapical de la zona o intentamos acercar en esta parte. Vamos a observar que no, por muy cerca que miremos, no vamos a observar al detalle. Parece exageradamente largo lo que pasó el cono. Tomamos una periapical y vemos que no es de tal magnitud. Y delimitamos en este caso la lesión bien. Pero si ven, ya hay una línea de corticalización a este nivel. Entonces ya no es un proceso periapical. En este caso es un quiste periapical. Ya estamos hablando de quiste. Vean la importancia que tiene en este caso la radiografía para que nosotros podamos valorar no con una panorámica, sino con una periapical. Para tener el éxito en el tratamiento de una lesión periapical, tenemos que tener una secuencia imagenológica para ir valorando la involución y mismo que terminemos el tratamiento endodóntico, hay que hacer un seguimiento de la lesión periapical. Normalmente es bueno tomar post-terminal endodoncia, como ven en la última imagen, a los 3 meses para evidenciar que la lesión periapical ha cedido al tratamiento endodóntico. Hay que diferenciar también en casos patológicos de lesiones periodontales. En este caso, si observamos, ha entrado por esta parte, continúa por aquí, llega aquí. Entonces estamos hablando en este caso de una lesión periodontal, no de una lesión periapical. ¿Ya? Las causas para la formación del absceso hay varias, ya hemos hablado, son múltiples. Pueden haber también cuando es un exodoncia y así el apoyo del otro diente. Los traumas de oclusión son 2 casos bastante comunes. Van a haber también lesiones periapicales que vamos a ver más adelante de subtipo 2, que es realizado por tratamientos endodónticos y iatrogenias. Ahora, en las lesiones periapicales vamos a ver un paréntesis. Puede haber, de acuerdo a la imagen, una ostitis condensante o rarefaciente. Esto se va a observar generalmente en pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes podemos ver este tipo de lesión que reacciona de esta manera. Puede haber una ostitis condensante, una proliferación de tejido óseo a manera de defensa. Esto cuando el paciente es joven, pero mantener lamentablemente el tejido necrótico. En este caso, en el lápiz se puede mantenerse así por mucho tiempo en cuanto no se realice el tratamiento endodóntico. Si se realiza el tratamiento endodóntico, ya puede llegar a ceder esta parte.
muy diferente. Vean, aquí se hace el tratamiento endodóntico para que sea este tipo de lesión. Muy diferente es la rarefaciente, donde se ve un trabeculado tenue. Si ustedes observan, no se ve una imagen totalmente radiolúcida, sino se ve un trabeculado tenue. Esto también está correlativo con la edad del paciente. Pacientes jóvenes puede dar una osteitis condensante o rarefaciente antes de que tenga el secuestro óseo propiamente dicho. Porque, ven, son conductos amplios. Ambos son conductos amplios, lo cual nos indica que es un paciente joven. Ahora va a haber clínicamente y radiográficamente ciertas diferencias de un absceso periapical agudo y crónico. La principal diferencia del proceso periapical agudo, que tiene varios sinónimos que pueden observar ustedes aquí, tiene varios nombres que la literatura ha ido guardando de ellos. Entonces, lo principal es que no observamos radiográficamente. ¿No? Hay sintomatología de dolor, pero no se ve radiográficamente. Muchas veces el paciente llega así, es un paciente que llegó al servicio con un absceso flemón, donde nosotros en el lugar de la lesión, que es un lugar molar, no observamos nada, peor en una panorámica. Entonces, en el agudo va a haber dolor más que todo. En el proceso agudo, también el tratamiento es la endodoncia. Va a ir manifestándose poco a poco. O sea, después de que cede la lesión a los 2-3 días, ya se puede observar radiográficamente. Ahora hay procesos que van y vienen. Duele, para de doler, duele, para de doler. Eso vamos a llamar absceso fénix, que va a revivir de tiempo en tiempo, ¿no? En el crónico, a diferencia del otro, no va a haber dolor, va a ser asintomático y se puede ver radiográficamente. Esa es una de sus diferencias en el proceso periapical crónico. Observamos a nivel de la radiografía. Va a haber signos y síntomas clínicos. Como aquí estamos observando, puede ser que tenga un cambio de coloración con el tiempo. Va a haber muchos casos ya la fístula. Cuando hay fístula, significa que ha sido un absceso que va a pasar de agudo a crónico constantemente. No es algo que comenzó ya, ¿no? Esto ya es de larga evolución. Ahora, dentro de todo esto vamos a ver la parte de variantes, ¿no? Hemos visto el granuloma, hemos visto cuando es quiste con la línea de corticalización. Vamos a ver dos partes, entonces la que nos va a llamar la atención al subgrupo 2 patológico, ¿no? En estos casos vamos a ver fuera de la parte de signos y síntomas, un granuloma, por si acaso no es un sitio donde viven bacterias, sino donde son destruidos, hay tejido necrótico. Va a ser una imagen radiolúcida sin línea de corticalización. Ahí es un granuloma, ¿no? Granuloma periapical propiamente dicho. El diente no es vital, por lo tanto, ustedes no necesitan colocar ningún tipo de anestésico. Va a haber un dolor o una sensibilidad no muy grande en algunos casos a la percusión vertical, no a la percusión horizontal. A este lado no hay dolor o sensibilidad. A este lado sí hay una sensibilidad a la percusión vertical. Ya ahí hablamos que hay una lesión periapical. Diagnóstico diferencial con quiste, con otro tipo de lesiones más avanzadas o estructuras anatómicas, va a ser la parte de línea cortical. Aquí observamos, hay una línea cortical. Si hay una línea cortical, ya hablamos de quiste. También ver el lugar de la lesión. Si vemos que está a un lado, es una lesión periapical de un conducto colateral accesorio. El tamaño antes era un referente, hoy en día ya no lo tomamos como referente mucho esta parte del tamaño. Ya el quiste, como ven, va a ser una evolución más grande
de una lesión periapical y se van a sumar muchas veces los restos epiteliales de manaces. Cuando ya hay un quiste, generalmente es asintomático, solo hay dolor a la presión o cuando este drena hacia el exterior por una fístula. Recordamos que el tamaño es un referente, ¿no? Lo que se va a ver generalmente es una parte de corticalización, lo cual nos va a diferenciar evidentemente, como ven aquí, hay una línea de corticalización. Aquí también son líneas de corticalización, pero estas son fisiológicas, porque es de una estructura anatómica. En este caso es patológico, porque es de una estructura patológica. Un quiste periapical no va a tener la corticalización, va a tener una sombra radiolúcida, no bien delimitada, y hay que hacer también un diagnóstico diferencial de etapas de cicatrización. Si ustedes ven, a diferencia de esta imagen con esta, pese a ser grande, aquí hay una ausencia total del trabeculado en esta parte, y aquí observamos neoformación de trabeculado. Hay trabeculado que se está formando, lo cual está indicando que está en etapa de cicatrización. El espesamiento calloso muchas veces son dientes que han sido tratados con conducto, donde se va a ver una densidad mayor, a cual llaman espesamiento calloso. Es un tejido mineralizado y precipitado con mayor cantidad de sales minerales post tratamiento endodóntico. Ahora, el subgrupo 2 es cuando nosotros sobreobturamos muchas veces con pasta, otro tipo de rellenos o inclusive exageran con el cono de gutapercha. En palabras sencillas, son lesiones que van a causar la persistencia de la lesión periapical por una iatrogenia o una mala praxis provocada. Entonces va a ir causando la permanencia de la lesión periapical por sobreobturaciones, mala manipulación de materiales de relleno o el cono de gutapercha cuando es sobrepasado los límites que nosotros hemos medido en la radiografía. Bueno, con esta parte sería la conclusión de lesiones periapicales. No sé si tienen alguna consulta, curiosidad, pregunta respecto al tema. Aló. Aló. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Bueno, si no hay ninguna pregunta, concluimos la clase teórica por hoy. ¿Está claro? ¿Está bien todo? Sí, doctor. Doctor, está bien. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces concluimos por hoy la parte teórica de lesiones periapicales. Ya el siguiente miércoles continuamos con el tema correspondiente, ¿correcto? Si no hay Sí, doctor. preguntas, nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Ustedes van a subir esto a su plataforma, ¿no? Porque ya grabaron. Sí, doctor. Le comunicamos, no sé cómo, para poderle pasar el video, doctor. Ya me pueden pasar a mi correo. Sí. Te mando yo mi correo Sí. y me pasas. ¿Ya? ¿Listo? Sí, doctor, para poderle enviar. Sí, está bien, doctor. Ya, perfecto. Nos vemos entonces. Hasta luego. Sí. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. De nada, hasta luego.